Amados hermanos, imaginen despertar mucho antes del amanecer en una oscuridad casi total, rota apenas por la luz parpadeante y débil de una pequeña lámpara de aceite de arcilla. El aire dentro de la habitación es pesado, denso y francamente asfixiante, cargado profundamente con el olor penetrante a humo de leña, el sudor acumulado de los cuerpos y el fuerte hedor del ganado que duerme a escasos metros, compartiendo el mismo espacio cerrado para mantener el calor durante la fría madrugada. Hay una tensión palpable en el ambiente, marcada por el llanto agudo de un niño hambriento que rompe el silencio, sumado al peso aplastante e invisible de saber que los implacables recaudadores de impuestos romanos merodean las calles de la aldea. Cada despertar es una lucha abrumadora, enfrentando la angustiante e incesante pregunta sobre cómo la familia logrará sobrevivir milagrosamente a un solo día más. Hoy no realizaremos un recorrido turístico para visitar los grandes y majestuosos palacios del rey Herodes, adornados con oro brillante, ni caminaremos por los inmensos patios de mármol pulido que embellecían el imponente templo de Jerusalén. En lugar de eso, hoy cruzaremos el umbral para adentrarnos profundamente en la cruda, áspera y polvorienta realidad, explorando la profunda miseria cotidiana que caracterizaba a un hogar judío común del convulso siglo I en la antigua Judea. Este es exactamente el tipo de casa humilde, de paredes irregulares y pisos de tierra, donde el Enoch Pesir, Mesías prometido, eligió intencionalmente entrar para cenar con los marginados, sanar a los enfermos desahuciados y enseñar las verdades eternas del reino. Es un viaje inmersivo hacia el corazón del sufrimiento humano, un lugar donde la luz divina brilló con mayor intensidad en medio de la más absoluta y desoladora precariedad terrenal. Antes de cruzar definitivamente el umbral de esta humilde y oscura morada, para descubrir asombrosamente cómo la fe inquebrantable de este pueblo lograba sobrevivir en medio de tanta miseria y opresión diaria, les pido un favor especial. Asegúrense de dejar su valioso me gusta en este video ahora mismo. Comenten sus expectativas y suscríbanse a nuestro canal para que la gloriosa historia de nuestro Señor Jesucristo y su contexto histórico alcance a muchísimas más personas alrededor del mundo entero. Su apoyo constante es fundamental para que este ministerio digital siga produciendo contenido documental de alta calidad, revelando los misterios fascinantes de las Escrituras y fortaleciendo nuestra comprensión teológica. Al interactuar con este material, ustedes se convierten en herramientas activas de evangelización, permitiendo que el poderoso mensaje de esperanza, redención y amor infinito de nuestro Salvador ilumine las vidas de quienes más necesitan escucharlo hoy. Para comprender verdaderamente la inmensidad del ministerio de Jesús, resulta completamente indispensable sumergirnos primero en la atmósfera opresiva que asfixiaba a las familias campesinas que habitaban en las agrestes regiones de Galilea y Judea. Cada grano de trigo consumido y cada gota de agua bebida representaban una victoria temporal contra un sistema geopolítico diseñado meticulosamente para extraer hasta la última moneda de los más vulnerables de la sociedad. La vida diaria no era una simple rutina pacífica, sino una batalla constante por la preservación de la dignidad humana, la identidad cultural y la fe ancestral frente a poderes imperiales que parecían absolutamente invencibles y despiadados. En este escenario implacable de supervivencia extrema, el simple acto de encender una lámpara o amasar el pan adquiría un significado espiritual profundo, preparándonos para entender el impacto revolucionario y transformador que tendrían las palabras consoladoras del carpintero de Nazaret. Amados hermanos, para comprender verdaderamente la magnitud de la opresión que asfixiaba a las familias del siglo I, debemos observar detenidamente el sombrío panorama político que dominaba implacablemente las regiones de Judea y Galilea. Todo el territorio gemía bajo el peso aplastante y el puño de hierro del vasto imperio romano, una maquinaria militar y administrativa que no conocía la misericordia con los pueblos subyugados. Esta tiranía extranjera era cruelmente delegada y ejecutada a nivel local por la dinastía de los Herodianos, reyes vasallos cuya lealtad al César se demostraba mediante la explotación sistemática de sus propios compatriotas. En este escenario desolador, la paz no era más que una ilusión mantenida por la fuerza de las legiones y el miedo constante a la crucifixión pública, dejando a las comunidades rurales completamente vulnerables y sin ninguna esperanza terrenal de liberación política o justicia social verdadera frente al imperio opresor. La brutal y escandalosa desigualdad de aquella época dividía a la población en dos mundos completamente irreconciliables que parecían pertenecer a dimensiones opuestas. Por un lado, la élite sacerdotal saducea residía cómodamente en las opulentas y fastuosas mansiones del aristocrático barrio herodiano de Jerusalén,
rodeados de lujos importados, sirvientes y comodidades exquisitas. Por el otro extremo se encontraba la inmensa mayoría de la población, constituyendo más del 90% de los habitantes de la región, conformada por humildes campesinos, pescadores agotados y pastores de manos curtidas. Mientras unos pocos privilegiados disfrutaban de banquetes interminables en salones adornados con hermosos mosaicos romanos. La gran mayoría del pueblo judío rural sobrevivía a duras penas, trabajando la tierra estéril y rocosa desde la salida hasta la puesta del sol, luchando diariamente contra las implacables inclemencias del tiempo y soportando cargas financieras que los empujaban continuamente al borde del precipicio económico absoluto. Esta asfixia económica sobre la clase trabajadora era una maquinaria perversamente estructurada para mantenerlos perpetuamente empobrecidos y dependientes. El pueblo judío estaba obligado a pagar pesados tributos anuales directamente a Roma, conocidos como el impuesto al César, que drenaban drásticamente las pocas monedas de plata que lograban reunir con tanto esfuerzo y sudor durante largos meses. A esto se sumaban los opresivos impuestos locales exigidos por la administración corrupta de Herodes y el ineludible diezmo obligatorio estipulado por las autoridades religiosas del templo, creando una triple carga tributaria que ahogaba cualquier posibilidad de prosperidad familiar. Cumplir con todos estos requerimientos financieros significaba en muchas ocasiones entregar literalmente el alimento que correspondía a las bocas hambrientas de sus propios hijos pequeños, generando un ambiente de desesperación crónica donde el más mínimo contratiempo podía desencadenar una tragedia absolutamente irreversible para todo el humilde grupo familiar judío de la época. En este frágil ecosistema de supervivencia extrema, la naturaleza también representaba una amenaza constante y aterradora para el campesino judío. Un solo mal año de cosecha, provocado por la falta de lluvias o la severa aridez natural de la tierra levantina, no significaba simplemente pasar un poco más de hambre temporalmente. Significaría la ruina total. Al no poder cumplir con las implacables cuotas de los recaudadores de impuestos ni pagar las deudas acumuladas, las consecuencias eran trágicas e inhumanas. Las familias se veían obligadas a entregar dolorosamente sus pequeñas parcelas de tierra ancestral, perdiendo así su única fuente de sustento permanente. Y cuando la tierra no era suficiente para saldar la cuenta impaga con los crueles acreedores, la última e indeseable opción era ser vendidos trágicamente como esclavos, perdiendo su libertad y separando a padres e hijos para siempre en medio de profunda desolación total. Amados hermanos, adentrémonos ahora en la arquitectura del polvo y la supervivencia que definía el hogar promedio en los días del Mesías. Estas viviendas humildes, conocidas comúnmente como ínsulas, estaban organizadas alrededor de un patio central compartido por varias familias emparentadas. Este espacio abierto era el corazón palpitante de la vida cotidiana, donde las mujeres cocinaban, tejían y los animales domésticos deambulaban libremente. Las paredes de estas estructuras no eran de mármol ni de piedra labrada, sino que estaban construidas laboriosamente con piedras irregulares recogidas del campo o con frágiles ladrillos de barro seco y paja, conocidos como adobe. Esta construcción precaria ofrecía muy poco aislamiento contra el frío penetrante de las noches de invierno judeanas o el calor asfixiante y sofocante de los largos y áridos veranos, haciendo que la existencia misma dentro de estas frágiles moradas fuera un desafío constante y agotador para sus agotados habitantes. Al alzar la mirada dentro de esta modesta y oscura habitación nos encontramos con techos notablemente bajos que casi rozaban las cabezas de los adultos más altos. Esta cubierta no era una sólida bóveda de piedra tallada, sino un entramado rústico y sumamente frágil elaborado con gruesas vigas de madera sin desbastar, sobre las cuales se entrelazaban densamente capas de ramas secas, arbustos espinosos, cañas del río y gruesos puñados de barro mezclado con paja machacada. Este detalle arquitectónico específico es una llave maestra indispensable para comprender con total claridad episodios bíblicos asombrosos, como el relatado en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 4. Cada año, antes de las lluvias torrenciales de invierno, las familias debían subir al techo para compactar nuevamente el barro fresco con un rodillo cilíndrico de piedra pesada, intentando desesperadamente evitar las inevitables goteras que transformarían el suelo de la casa en un lodazal. Bajo los pies descalzos o protegidos apenas por sencillas sandalias de cuero desgastado, se sentía constantemente el tacto áspero, frío y sumamente irregular del suelo de tierra apisonada. No existían alfombras mullidas ni baldosas decorativas para embellecer o suavizar este entorno severo y espartano. Sin embargo, el detalle sensorial más impactante e inolvidable de estos hogares galileos
Era el penetrante e inconfundible olor que saturaba cada rincón del espacio cerrado. Debido a que la madera auténtica era considerada un recurso escaso, sumamente costoso y, tratado como un lujo inalcanzable para los campesinos empobrecidos, el fuego del hogar se alimentaba diariamente con excremento de animal seco, mezclado meticulosamente con paja. Este combustible orgánico barato y abundante generaba un humo denso, picante y acre que irritaba profundamente los ojos cansados, manchaba las paredes de un tono negruzco y se impregnaba permanentemente en las humildes vestiduras. En este diminuto y asfixiante perímetro vital, la privacidad familiar era un concepto moderno completamente inexistente e inimaginable. Generaciones enteras convivían estrechamente apiladas en una sola estancia multifuncional que servía simultáneamente como comedor bullicioso durante el breve día, taller artesanal ruidoso para reparar herramientas desgastadas y dormitorio comunal amontonado durante las largas noches frías. Los escasos utensilios de barro cocido, las pocas esteras para dormir enrolladas en las esquinas sombrías y las valiosas herramientas de trabajo agrícola colgaban precariamente de clavijas clavadas en las paredes de adobe para maximizar el valioso espacio utilizable. Era precisamente en medio de esta arquitectura del polvo, la escasez crónica, los olores penetrantes y la falta de comodidades básicas donde el carácter resiliente del pueblo judío era forjado diariamente en el yunque invisible de la adversidad más implacable bajo la atenta y compasiva mirada del Creador. Amados hermanos, el paisaje sonoro de la escasez en la antigua Judea comenzaba mucho antes de que los primeros rayos del sol iluminaran las colinas. En la oscuridad opresiva de la madrugada, el silencio sepulcral era quebrado invariablemente por un sonido monótono, áspero y profundamente pesado, el roce constante de las dos piedras rústicas del molino manual. Este era el trabajo agotador y diario de las mujeres de la casa, una tarea física extenuante que consumía horas preciosas de su existencia, como magistralmente ilustra el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Versículo 41. 2 mujeres estarían moliendo juntas en el campo de la vida diaria. Cada vuelta de la pesada piedra superior sobre la base de basalto representaba una victoria momentánea sobre el hambre inminente, transformando los escasos y duros granos en la preciosa harina que sustentaría a toda su vulnerable familia durante esa incierta jornada. La dieta diaria de esta población marginada era un reflejo directo de la profunda supervivencia y la constante privación material que enfrentaban estoicamente. El pan de cebada, conocido universalmente como el humilde alimento de los pobres, era la base nutricional absoluta de cada escasa comida familiar en la mesa. A diferencia del suave y refinado pan de trigo que disfrutaban las élites adineradas en sus opulentos palacios, la cebada producía una hogaza áspera, pesada y sumamente densa al paladar cansado. Este pan rústico se complementaba habitualmente con un modesto potaje espeso de lentejas oscuras, un puñado de aceitunas, saladas recogidas de los árboles centenarios y tal vez un poco de queso de cabra fuertemente curado. La carne era un lujo extraordinario y casi inalcanzable, reservado exclusivamente para celebraciones religiosas muy especiales o bodas comunitarias, dejando el menú diario inmerso en una monotonía estrictamente vegetariana y limitada. Dentro de este entorno profundamente oscuro y sombrío, perder incluso una pequeña moneda de plata representaba una auténtica y aterradora catástrofe financiera para la familia. Esto nos permite comprender íntimamente la conmovedora parábola de la moneda perdida, relatada con gran detalle en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Las viviendas galileas de los campesinos prácticamente no tenían ventanas exteriores, o poseían apenas unas minúsculas aberturas estratégicamente diseñadas muy cerca del techo inestable. Este diseño arquitectónico específico no era casual, sino una necesidad vital para conservar el precioso calor durante los gélidos y húmedos inviernos, y mantener un ambiente ligeramente fresco durante los veranos sofocantes. Por esta razón técnica y climática, la angustiada mujer de la enseñanza bíblica debe encender desesperadamente una lámpara de aceite en pleno día y barrer vigorosamente el polvoriento suelo irregular, buscando su inmenso tesoro extraviado accidentalmente. El sonido asfixiante de la escoba, hecha con ramas secas raspando furiosamente la tierra apisonada, levantaba nubes espesas de polvo grisáceo, que flotaban lentamente en los escasos rayos de luz filtrada. Este acto desesperado de búsqueda frenética ilustraba dramáticamente la inmensa fragilidad económica en la que pendían las vidas de estas familias campesinas. Cada día superado representaba un triunfo monumental sobre un sistema opresivo que constantemente amenazaba con devorarlos por completo, despojándolos de sus tierras, su libertad y su escasa dignidad. En medio de esta lucha agotadora por obtener una simple porción de pan
Cebada. El corazón humano anhelaba desesperadamente una intervención divina y redentora. La llegada del Mesías esperado no ocurrió en un escenario de abundancia dorada, sino exactamente en este contexto de manos agrietadas, espaldas doloridas, estómagos vacíos y un polvo eterno que cubría absolutamente toda su existencia terrenal y sufrida. Hermanos amados, en medio de esta sofocante oscuridad y escasez material, resplandecía una luz inquebrantable que sostenía a estas familias hebreas, su profunda e inalterable fe en el Dios de Israel. A pesar de la abrumadora miseria que impregnaba cada rincón polvoriento de sus humildes hogares, la espiritualidad se erigía como la verdadera columna vertebral de su existencia diaria y resistencia cultural. Cuando las extenuantes labores agrícolas finalmente concluían y el sol desaparecía tras las colinas de Galilea, la dinámica familiar se transformaba en una sagrada escuela de instrucción divina. A la tenue luz de la lámpara de aceite, el padre, de familia con manos callosas y rostro curtido por el sol implacable, reunía pacientemente a sus hijos pequeños a su alrededor. Con voz grave y reverente les enseñaba oralmente los antiguos mandamientos de la Torá, sembrando eternamente la esperanza mesiánica en sus corazones infantiles. Un detalle visual profundamente conmovedor marcaba constantemente el ritmo de esta fidelidad religiosa dentro de un entorno tan hostil y precario. Al entrar o salir por la baja puerta de madera rústica, cada miembro de la familia extendía reverentemente su mano para tocar la mesuzá fijada firmemente en el poste derecho. Este pequeño estuche cilíndrico que contenía pergaminos cuidadosamente inscritos con las sagradas palabras de Deuteronomio 6, versículo 9, no era un simple amuleto decorativo, sino una poderosa declaración de lealtad absoluta al Altísimo. Luego de acariciar este símbolo exterior del pacto divino, llevaban sus dedos suavemente a los labios en un beso de sumisión total. Este gesto cotidiano y repetitivo consagraba espiritualmente sus entradas y salidas, recordando incesantemente que, aunque el despiadado imperio romano controlaba opresivamente sus frágiles cuerpos físicos, el único y verdadero rey del universo gobernaba soberanamente sobre sus almas inmortales. Resultaba verdaderamente asombroso presenciar el marcado y doloroso contraste entre la inevitable mugre física del ambiente cotidiano y la búsqueda desesperada, casi obsesiva, de la pureza ritual exigida por la ley mosaica. Mientras el polvo del camino cubría constantemente sus pies descalzos y el humo ensuciaba sus rostros cansados, las pesadas tinajas de piedra tallada para la purificación judía ocupaban un lugar de inmenso honor en la casa. Tal como nos revela detalladamente el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 6, estos recipientes masivos e inamovibles eran tallados en piedra sólida porque este material específico era considerado inmune a la impureza ceremonial. El agua almacenada celosamente en su interior no se utilizaba para calmar la sed física, sino para lavar meticulosamente las manos antes de partir el pan, lavando simbólicamente las manchas del mundo para presentarse dignamente ante el Santo de Israel. Hermanos amados, es precisamente en este escenario de precariedad extrema, hacinamiento y polvo asfixiante donde ocurre uno de los encuentros más asombrosos de toda la historia bíblica. Imaginemos por un instante la pequeña casa en la bulliciosa aldea pesquera de Capernaum, completamente atestada de personas desesperadas por escuchar las palabras de vida eterna del Maestro. La multitud apretujada bloqueaba totalmente la única puerta de entrada, elevando drásticamente la temperatura interior y saturando el ambiente cerrado con el fuerte olor a sudor humano y desesperanza acumulada. El aire se volvía cada vez más denso y pesado, dificultando la respiración de los presentes que se amontonaban hombro a hombro contra las irregulares paredes de adobe. En este espacio claustrofóbico, diseñado originalmente para la simple supervivencia de una humilde familia campesina, el creador del universo había decidido establecer temporalmente su trono de gracia insondable. De repente la tensión narrativa alcanza su punto máximo cuando el rústico y frágil techo, compuesto de gruesas ramas secas, densa paja y barro apelmazado, comienza a ser escarbado furiosamente desde arriba por 4 amigos movidos por una fe inquebrantable. El sonido áspero de la tierra, cediendo ante el esfuerzo desesperado, interrumpe la majestuosa enseñanza del Maestro. Gruesos terrones de lodo seco y una lluvia incesante de polvo grisáceo empiezan a caer pesadamente sobre los rostros sudorosos de la multitud apretujada, ensuciando sus humildes túnicas y cubriendo el oscuro suelo de tierra apisonada con una nueva capa de escombros. La luz cegadora del ardiente sol del mediodía galileo penetra violentamente por el agujero recién abierto, revelando con absoluta crudeza la profunda miseria material del lugar mientras descienden lentamente la camilla que transporta a un hombre totalmente paralizado y destrozado por el sufrimiento.
El Rey de Reyes y Señor de Señores no se encuentra sentado majestuosamente en un trono limpio de oro puro e incrustaciones de joyas preciosas. Jesucristo está de pie firmemente sobre un suelo irregular de tierra sucia, cubierto enteramente por el polvo de un techo rústico recién destrozado, rodeado del olor penetrante a humanidad, apretujada y pobreza extrema. En este escenario aparentemente indigno, levanta su mirada compasiva para mirar directamente a los ojos llenos de angustia de aquel hombre destrozado y pronunciar las palabras más gloriosas jamás escuchadas. Hijo, tus pecados te son perdonados. En ese instante sublime y transformador, la espantosa miseria humana del siglo I se convierte milagrosamente en la espléndida sala del trono de Dios, demostrando que ninguna barrera física, ni siquiera la extrema pobreza, puede detener el torrente inagotable del amor divino fluyendo hacia los quebrantados. Hermanos amados, la lección espiritual que extraemos de esta inmersión histórica es verdaderamente transformadora para nosotros. Jesús de Nazaret, nuestro glorioso Yeshua, nunca vino a la tierra buscando las efímeras comodidades humanas ni los lujosos palacios de reyes terrenales. Desde su nacimiento, Él eligió soberanamente nacer en un humilde y sucio pesebre, para luego ministrar incansablemente en 1900 pequeñas salas oscuras, polvorientas y llenas de necesidades urgentes. Hoy en día, a menudo caemos en el grave error de creer que necesitamos tener nuestra casa en orden, es decir, nuestra vida perfectamente resuelta, limpia de todo pecado y sin problemas, para que Dios decida visitarnos. Pensamos equivocadamente que debemos quitar todo el polvo de nuestras fallas antes de invitarlo. Sin embargo, su ministerio terrenal nos demuestra categóricamente que su amor infinito busca exactamente esos lugares rotos, desordenados y oscuros para traer su luz salvadora. El poderoso mensaje central de este recorrido documental es que el Mesías prometido no tiene absolutamente ningún miedo a la miseria evidente de tu hogar físico, ni tampoco se asusta ante la profunda miseria de tu estado emocional actual. La verdadera y eterna riqueza de una modesta casa en el convulso siglo I no se medía en absoluto por el hecho de tener un hermoso techo construido con madera de cedro importado, o simplemente uno frágil hecho de barro y paja. La única riqueza que realmente importaba era si el bendito Mesías había sido sinceramente invitado a entrar por su humilde puerta para cenar con ellos. De la misma manera, tu valor delante del Señor no depende de tus riquezas materiales, tus éxitos profesionales o tu apariencia externa impecable. Depende única y exclusivamente de tu disposición total para abrirle sinceramente la puerta de tu corazón arrepentido hoy mismo. Si esta travesía al pasado bendijo tu vida y te hizo ver los pasos del Maestro con una nueva luz, no olvides activar la campanita y compartir este documental bíblico con todos tus seres queridos. Déjanos en los comentarios. ¿Estás dispuesto a invitar a Jesús a tu propio hogar hoy exactamente tal como está, con todas sus imperfecciones y necesidades ocultas? Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.